Bueno, como he visto que no se ha realizado la tarea que les puso, la tarea consiste en llenar un formato, ¿sí? Este formato que está acá, esa es la tarea, ¿no? Entonces esta tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces dice evidencia de producto. Entonces deben llenar con el nombre completo del candidato, la cédula, esta fecha pues vamos a tener que variarla porque les voy a tener que dar más plazo. Entonces este caso hipotético es un caso de lo que puede suceder cuando se produce incendio, ¿no? Entonces, ¿qué instrucción doy yo? Dice, un incendio se ha iniciado en la sala de máquinas debido a una fuga de combustible. Describe cómo procederás para extinguir el incendio utilizando los equipos adecuados y siguiendo todos los procedimientos de seguridad. Asegúrate de incluir los siguientes pasos. Primero, la detección y alerta. Segundo, la evaluación del incendio. Y tercero, el uso de equipos. Cuarto, el control de incendio. Cinco, seguridad y procedimiento. Y sexto, la comunicación. Y por último, el postincidente, el informe. Entonces, en un párrafo, aquí me redactan cómo atenderían este incendio. O sea, cuál sería el procedimiento. Entonces, yo tengo acá una posible respuesta para este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Al detectar rápidamente el incendio en la sala de máquinas, activaría la alarma de emergencia para alertar a toda la tripulación. Evaluaría la fuente del incendio, determinando qué causó la fuga de combustible y seleccionaría un extintor de CO2 adecuado para líquidos inflamables. Usaría el extintor siguiendo las técnicas adecuadas, apuntando a la base del fuego para controlarlo y extinguirlo de manera efectiva. Durante todo el proceso mantendría la calma y seguiría los procedimientos de seguridad, asegurándome de que las áreas cercanas sean evacuadas si es necesario. Me comunicaría constantemente con la tripulación y el puente de mando para coordinar las acciones necesarias. Después de extinguir el incendio, realizaría una inspección post-incidente para asegurar que el área esté segura antes de permitir el regreso del personal. O sea que esta debería ser, esta es la propuesta de la respuesta que deben ustedes dar, ¿listo? A la pregunta. Esto debe ir en este párrafo que está acá. Entonces esto iría, esta respuesta iría acá, ¿listo? Entonces la colocaría aquí y la pegaría aquí. Entonces esta sería la respuesta que yo estoy esperando, ¿listo? Entonces una respuesta similar con estos pasos, ¿listo? Entonces aquí la vuelvo y la marco. Esta es la respuesta que estoy esperando. Ahora, en cuanto al plan de emergencia, como no tenemos claro qué es un plan de emergencia, entonces vamos a aclarar un poco qué es un plan de emergencia. Entonces, vamos a ver. Entonces, diferencia entre un plan de emergencia y un plan de contingencia. Se lo voy a colocar aquí para que pues de pronto puedan ustedes detener el video y por lo menos contextualizarse de una mejor forma. Entonces, dice, diferencia entre un plan de contingencia y un plan de emergencia en el ámbito fluvial, ¿no? Imagina que estás navegando en tu embarcación menor por un río. Es un día perfecto para disfrutar, pero de repente, ¡zas!, sucede una eventualidad. ¿Listo? Entonces, el plan de emergencia como tal lo que llama a la acción de inmediato. ¿Qué pasa? Se presenta una situación de riesgo inmediato que amenaza la seguridad de la tripulación y la embarcación. Un incendio, un golpe con un tronco, una tormenta repentina o alguien cae al agua. ¿Listo? Entonces esto es lo que puede suceder en una emergencia. El objetivo. El objetivo es reaccionar rápido y eficaz para proteger la vida de todos. Ese es el objetivo de la atención de una emergencia. ¿Listo? Ejemplo. Un ejemplo puede ser,
Ponerse los chalecos salvavidas, usar el extintor, rescatar al compañero en el agua y llamar a las autoridades por radio. Esa es una de las acciones que podemos seguir en un plan de emergencia. Ahora, ¿qué es un plan de contingencia? Vamos a ponerlo con otro color acá. Entonces el plan de contingencia dice que es resolviendo el problema. Acordate que el plan de emergencia es inmediato a la acción. Ahora vamos a hablar del plan de contingencia. Entonces dice acá, ¿qué pasa? Se presenta un problema que no pone en riesgo la vida inminentemente, pero que afecta a la navegación normal. Se rompió el motor. Vamos a ver acá, vamos a cambiar aquí el texto. Está como... Entonces lo vamos a poner en... Entonces, dice, ¿qué pasa? Se presenta un problema que no pone en riesgo la vida inmediatamente, pero que afecta a la navegación normal. Se rompió el motor, se acabó el combustible, el río se está poniendo bravo o se perdió la ruta o el mapa, como dice aquí. Entonces, el objetivo del plan de contingencia, este es el objetivo del plan de contingencia, es tomar decisiones inteligentes para minimizar el impacto del problema y seguir navegando en forma segura. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Dice, ejemplo, intentar reparar el motor, buscar un lugar seguro para anclar, cambiar la ruta y llamar por radio a un taller. O sea, el plan de contingencia nos da tiempo y no pone inmediatamente en riesgo la vida de las personas. ¿Listo? Esa es la diferencia. La diferencia clave. Entonces dice, velocidad. El plan de emergencia requiere efectuar con rapidez. Vamos a ir subrayando que me gusta para que... Entonces son las diferencias claves. Entonces dice, velocidad. El plan de emergencia requiere actuar con rapidez para evitar un daño mayor. El plan de contingencia te permite tener tiempo para evaluar la situación y tomar mejores decisiones. Ahora, el objetivo. El plan de emergencia se centra en la seguridad de las personas. El plan de contingencia se enfoca en la continuidad de la navegación y la minimización de daños. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el plan de contingencia y el plan de emergencia. Ahora las acciones. Entonces, el plan de emergencia tiene procedimientos específicos para responder a la situación de riesgo. El plan de contingencia busca soluciones a problemas que impiden la navegación normal. ¿Listo? Tenemos en resumen, el plan de emergencia llama a la acción inmediata, respuesta inmediata a un peligro inmediato. El plan de contingencia a pensar, resolviendo un problema y seguir navegando. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Recuerda que tener ambos planes te permitirá disfrutar de la navegación con mayor seguridad y tranquilidad. ¿Listo? Eso es lo que es un plan de emergencia y un plan de contingencia en el ámbito fluvial. Esto para que lo tengas claro. Porque veo que estos conceptos como que no los tienen claro. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que solicitamos. De lo que solicitamos acá en el trabajo. Entonces vamos a explicar. Entonces, acá la segunda dice plan de emergencias en el formato que les envié. Entonces dice caso hipotético, es la pregunta. Aquí yo como evaluador les pregunto, les pongo este caso. Ahora imaginen que está a cargo de elaborar y gestionar un plan de emergencia para su embarcación, que transporta tanto pasajeros como carga. En un solo párrafo, defina cómo desarrollaría este plan asegurándose que cumpla con todas las normativas y contemple los posibles escenarios de riesgo. Incluya la identificación de riesgos, procedimientos de respuesta, roles y responsabilidades, comunicación de emergencia, capacitación y simulacros, revisión y actualización y cumplimiento normativo. Bueno, aquí estamos hablando del plan de emergencia. Recuerde que el plan de emergencias una emergencia es de atención inmediata y la contingencia entonces nos permite pensar para poder realizar una reparación, algo que no ponga en riesgo inmediato la vida de las personas. Esa es la diferencia. Entonces ahora vamos a verificar el formato que yo les envié. Entonces en el formato
dice acá, el caso hipotético que le acabé de leer, y entonces usted me coloca la respuesta aquí. Y vamos a traer la respuesta acá. Vamos a abrir el documento que tiene acá. Entonces, esa es mi pregunta y la respuesta debe quedar así, ya la voy a leer más o menos, o sea, debe quedar de esta forma, para que ustedes puedan contextualizar porque no veo que se hayan contextualizado en esto. Entonces voy a pegar acá. Entonces, colocarlo de forma normal. Acá. Entonces, ¿cómo vería la respuesta de esta? Del plan de emergencia. Vuelvo y lo leo. Dice, caso hipotético, plan de emergencia. Y la instrucción que yo doy está a cargo, vamos a leer este caso. Está a cargo de elaborar y gestionar un plan de emergencia para una embarcación que transporta carga y pasajeros. Describe en un solo párrafo, o sea, en este párrafo que está acá. O sea, lo que es el plan de emergencia, cómo se realizaría. Entonces, respuesta, o sea, una respuesta hipotética, ¿no? Que yo la hice, pues, como conocimientos también, ¿no? Candidato. Dice, para el candidato sería el que contesta aquí. Para desarrollar un plan de emergencia efectivo, primero identificaría la evaluación de todos los posibles riesgos. ¿Sí? Identificaría y evaluaría. Entonces, primero identificaría y evaluaría todos los posibles riesgos que pueden afectar la embarcación, como incendios, fugas de combustible y hombre al agua. Establecería procedimientos claros para responder a cada tipo de emergencia, asignando roles. Esto de asignar roles, para los que no lo tengan claro, asignar roles es por ejemplo, cuando uno tiene un equipo de trabajo o cuando estamos trabajando, bueno, los que navegamos, por ejemplo, en los buques, están los R's y cada R tiene asignado un tripulante para que desarrolle un trabajo especial. Eso se llama roles. Por ejemplo, el que está de extintor es de extintor, el que lleva el hacha es el del hacha, el que va a maniobrar con la manguera, pues cada uno tiene sus funciones. Entonces cada uno tiene un rol. Entonces son los roles y responsabilidades. Dice, vamos a ver, como incidente, vamos a leer otra vez. Para desarrollar un plan de emergencia efectivo, primero identificaría y evaluaría todos los posibles riesgos que puedan afectar la embarcación, como incendios, fugas de combustible y hombre al agua. Establecería procedimientos claros para responder a cada tipo de emergencia, asignando roles y responsabilidades específicas a la tripulación para asegurar una respuesta organizada. Implementaría un sistema de comunicación eficiente para alertar a todos a bordo y coordinar las acciones necesarias. Programaría capacitaciones y simulacros regulares para que la tripulación esté preparada para cualquier situación. Revisaría y actualizaría el plan periódicamente para mantenerlo vigente y en cumplimiento con las normativas de seguridad aplicables. Esto es muy importante para todos los que estamos navegando y navegamos. O sea, siempre hay que tener un plan de emergencia y un plan de contingencia de la embarcación. Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis en que deben tener deben poseer este documento. ¿Listo? Entonces aquí tienen cómo lo pueden realizar. Estamos hablando del plan de emergencia. Ahora vamos a hablar del plan de contingencia. Entonces, en cuanto al plan de contingencia, ya dijimos que el plan de emergencia es cuando se responde inmediatamente y el plan de contingencia sí nos deja pensar de cómo lo vamos a realizar. Entonces el plan de emergencia es, por ejemplo, cae un hombre al agua, inmediatamente tenemos que atenderlo. Un incendio en el cuarto de máquinas, inmediatamente, o en el motor fuera de bota, inmediatamente tenemos que atenderlo. Pero si, por ejemplo, sucede algo diferente, por ejemplo, se dañó el motor, o sea, el motor fuera de bota, por ejemplo, perdió la propela, pues es una emergencia como tal, pero no amerita una respuesta como se haría con un incendio, donde uno tenía que tomar las precauciones, por ejemplo, de evacuar las personas. Aquí, como estamos en la parte fluvial, pues sería orillarnos. Para eso llevamos elementos como un canalete
amarrarnos y esperar conseguir la propela o volverla a colocar. O sea, no habría una emergencia como tal, sino una contingencia, ¿ya? O se acabó el combustible, pues uno puede orillarse, en el caso del río, ¿no? Amarrarse, establecer comunicación, pedir el combustible, volver a llenar sus bidones de combustible o los tanques de combustible de la embarcación, por ejemplo una embarcación menor, y arrancar nuevamente, zarpar nuevamente para seguir y continuar con la navegación sin novedad. ¿Listo? Entonces eso es el plan de contingencia. Entonces dice las instrucciones para el plan de contingencia. En caso, es decir, estás a cargo de desarrollar y gestionar un plan de contingencia. Con su rayo, que a mí me gusta rayar porque, para que sepan, no estoy leyendo. Bueno, no estoy leyendo. Entonces vamos a leer este pedazo. Es como una presentación aquí. Entonces dice, caso hipotético. Está a cargo de desarrollar y gestionar un plan de contingencia para una embarcación que transporta pasajeros de carga. Describe en un solo párrafo, o sea, en este párrafito que está acá, van a describir eso. Describe en un solo párrafo cómo elaborarías este plan asegurando que contemple los posibles escenarios de riesgo y cumpla con todas las normativas. Asegúrate de incluir los siguientes pasos. O sea, ¿qué vamos a tener en cuenta para hacer este plan de contingencia? Este paso. Primero, identificación de escenario de riesgo. Segundo, procedimiento de respuesta inmediata. Tercero, asignación de roles y responsabilidades. Cuarto, recursos y equipos necesarios. Quinto, comunicación y coordinación. Sexto, evaluación y mejora continua. 7, cumplimiento normativo. Entonces ahora vamos a ver la respuesta que yo daría como candidato, ¿listo? Entonces, pues como veo que no avanza, entonces yo tengo mi respuesta acá, que la redacté. Esta respuesta la redacté yo, teniendo en cuenta esas instrucciones. Entonces voy a pegarla y se la voy a leer para que ustedes se contextualicen y puedan contestarme, porque de lo contrario no podemos seguir con la certificación, porque esto tiene tanto valor como la misma prueba que hicimos de conocimiento. Entonces aquí es donde verificamos si efectivamente pues se conoce qué es un plan de contingencia, un plan de emergencia, que debemos manejarlo muy bien, porque siempre vamos a tener emergencia y contingencia en nuestras embarcaciones. ¿Listo? Entonces, respuesta. Dice, para desarrollar el plan de... Bueno, también. Esta es la respuesta. ¿Listo? Para desarrollar un plan de contingencia efectivo, primero identificaría y evaluaría todos los posibles escenarios de riesgo, como incendios, colisiones y derrames de combustible. ¿Listo? Establecería procedimientos de respuesta inmediata para cada escenario, asignando los roles y responsabilidades específicos a la tripulación para asegurar una gestión organizada. Por ejemplo, aquí detallaría los recursos y equipos necesarios como extintores y kits de derrame, y desarrollaría un sistema de comunicación y coordinación efectivo para gestionar la contingencia. Evaluaría y mejoraría continuamente el plan mediante simulacros y revisiones periódicas, asegurando el cumplimiento de todas las normativas y seguridad aplicables. Por ejemplo, si aquí en este escenario del plan de contingencias vamos navegando, vamos en una embarcación menor, no vamos a hacerlo en una voladora ni en un bongo como los que hay aquí normalmente, porque va dirigido a las embarcaciones menores también, las que transportan carga y pasajeros. ¿Listo? O sea que son de un mayor tamaño, hasta 25 toneladas. Entonces vamos a suponer que en una embarcación de esas pues sucede una contingencia. Entonces una muy sencilla es aquella, por ejemplo, que la embarcación va navegando y se le acaba el combustible. Entonces ya en esa contingencia como tal, entonces se debe escribir. Entonces dice contingencia en caso de que se acabe el combustible. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, los roles: el maquinista debe informar inmediatamente al puente donde está el capitán de la embarcación para que él tome la acción. Entonces, ¿qué hace el capitán? El capitán verifica que efectivamente pues, no hay combustible, entonces le da la orden al radiooperador, al que maneja los equipos de comunicaciones, para que por medio del canal 16 o un equipo de HF establezca la comunicación y solicite combustible. ¿Listo? Entonces, al llegar el combustible, ¿quién lo recibe? Pues el bombero, que nosotros llamamos bombero o el encargado del combustible. Él lo recibe y lo ubica en un lugar ya seguro, y luego ya en el cuarto de máquinas, los maquinistas se encargan de echar el combustible al motor.
arrancar el motor, ya en el puente hacen las pruebas necesarias y luego, se continúa con la navegación. Eso sería una descripción así de cómo se manejaría este plan de contingencia. ¿Listo? Entonces ahí los contextualizo porque veo que no me han contestado. Entonces, pues, este video pues lo hice debido a eso. Entonces cualquier pregunta que tengan, entonces estaré atento. ¿Listo? Entonces la idea es que me contesten eso. Voy a extender un poco más, 2 días más, para que ustedes puedan contestar ya contextualizado en qué es un plan de emergencia. Recuerden que es de respuesta inmediata y el plan de contingencia sí nos deja pensar en cómo lo vamos a realizar. ¿Listo? Entonces esas son las dos diferencias. Por favor, llenen el formato lo más pronto posible. Puede ser a mano, deben firmarlo en esta parte de acá. Pero vuelvo a colocar acá. Recuerden que deben firmar aquí con puño y letra, ¿no? Y el número de cédula. Entonces, para que lo hagan. Yo creo que esta fecha, bueno, esta fecha nosotros la cuadramos acá porque ya estamos a 20, pero voy a dar, porque solamente 6 han hecho la tarea, o sea que el resto quedarían sin poderse certificar. ¿Listo? Entonces les envío esto, por eso hice este video, para que poderlo contextualizar. Ya también les voy a hacer otro video para que contextualicen cómo me deben contestar la llamada que les pueda hacer la videollamada.